Si quieres saber lo más reciente sobre fútbol americano, como las últimas noticias de la NFL, el análisis de los expertos en LFA o College Football, o disfrutar de las narraciones de los partidos de Thursday Night y Monday Night, estás en el lugar correcto. Esto es Sport Ball, donde solo cabe el fútbol americano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas noches, bienvenidos a un space más, a una reunión más entre conocedores, entre fans, entre analistas, pero principalmente entre amantes de la NFL. Estos spaces, que como ustedes bien saben, sobre todo los de las últimas parte de la campaña, la última parte de la temporada, que solemos utilizar para que los seguidores de ciertos equipos, sobre todo los que están por entrar a playoffs, se unan a nosotros, platiquemos con ellos durante unos minutos y podamos así ahondar justamente con los que han vivido, los que han sufrido, los que han gozado y los que han llorado con lo que ha hecho sus equipos, pues lo que los está llevando hasta este punto en el que se encuentran en estos momentos. Y en especial la plática de hoy que tendremos con nuestra invitada, yo no sé si ella en particular lo esperaba, se lo imaginaba. De hecho, ahorita vamos a escuchar un par de respuestas que nos dio por ahí en agosto, cuando la invitamos a hacer también otro especial. Y creo que será un muy buen punto de partida para la plática que sostendremos con ella en la continuación. Entonces, de entrada, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Soy Ángel Estrada y en nombre del equipo de Sport Boy les doy la bienvenida. Y justamente, vamos a ver si podemos escuchar esas palabras para que todos los que no estuvieron presentes en aquel entonces pues tengan la referencia. Aunque Jorge, que está por aquí, sí se acordará seguramente, pero George y Vic, que se integrarán más adelante, probablemente no. Entonces vamos a escuchar la primera valoración que hiciste en aquel entonces de ese capítulo. Creo que sí van a mejorar las cosas, pero a pesar de que Ben Johnson era el coordinador de oro el año pasado y nos los llevamos nosotros, creo que sí sería mucho exigirle temporada ganadora o playoff desde la primera temporada, ¿no? Creo que realmente Chicago, por algo llevamos años en el pantano. Yo soy súper fan, y eso que los otros no son de pantano, pero también por algo nuestro programa en el que yo participo se llama Haciendo el Oso, o sea, también hacemos esos juegos de palabras. y pues realmente ya estamos acostumbrados, hemos hecho de perder un arte. Nuestros tiempos buenos fueron hace mucho tiempo. El último entrenador que nos mantuvo competitivos, que nos mantuvo en playoffs, en finales de conferencia, en Super Bowl incluso, fue Lovie Smith en la primera década del siglo. Realmente ya estamos a mucho tiempo de haber tenido equipos realmente competitivos, ya estamos hasta cierto punto acostumbrados. Obviamente estamos emocionados, pero creo que todavía no hay que echar campanas al vuelo. Creo que sí nos va a ir mejor, pero con un equipo que ya lleva tantos años mal, de no ser ahí una o dos temporadas que pasamos a playoff con Nagy, estos últimos 10 años pues sí han sido desastrosos. Uh-huh. Y tenemos que salir de ese pantano, pues no va a ser fácil, ¿no? No, definitivamente no, o sea, este tipo de temporada yo lo esperaba más para el 2026.
Aquí para el 2025, la verdad, pues yo esperaba máximo 7 victorias, digamos 2 más que el año pasado, era lo que yo esperaba. Y bueno, pues tener 9 ya en este momento, a falta de 4 partidos, cuando yo creo que ese era el mejor de mis escenarios y mayor optimismo, llegar a 9, pues obviamente me tiene muy complacida. Y pues yo creo que ahorita lo que vale la pena es pensar a que se llegue al playoff, aunque nos saquen a la primera, aunque vayamos como séptimo o sexto sembrado, y eso nos va a dar la madurez para afrontar la siguiente temporada, que creo que esa sí ya puede ser la buena, ¿eh? Ok. De hecho, te me has adelantado, pero no te preocupes. Vamos a escuchar lo otro, ¿no? Que respondiste a pregunta como tal de Jorge. Y ya de ahí empezamos a hilar todo lo que tiene que ver con, pues sí, este impresionante 2025 que están teniendo los Osos de Chicago. O sea, yo sí estoy sobre los 7 u 8 ganados. Creo que sí va a haber una mejoría, pero hay que entender que está llegando todo el staff de coacheo y es nuevo. Obviamente sí, mejorar la línea ofensiva fue un muy buen movimiento, por eso decía que de esos cambios de pick que hubo, que aparte tenemos por ahí un par extra, por mucho el mejor fue el de Tony, o sea, yo creo que eso fue un gran movimiento. La verdad sí estoy ilusionada, pero vámonos poco a poco. Yo siento que sí ya pedir lo que es ya una temporada ganadora, que sea a partir de 9 o playoffs, sí es demasiado para ahorita. Vámonos poco a poco. Con que yo note mejoría, como están diciendo los demás, con que yo note que se pierden la raya los partidos, que no nos apaleen, que se empiecen a ver estas ideas ofensivas de Ben Johnson. Si juega la defensiva, que era la que más me preocupaba, como ha jugado la pretemporada, pues con eso estoy del otro lado. Eso fue parte, Jimena, de lo que, insisto, pues tocaste tú en agosto. O sea, eso es lo que más me llama la atención y no sé si a ti también te sorprende, ¿no? Cómo es de variable y de cambiante la NFL y un equipo en particular, ¿no? Compartías tú en aquel momento foro con la fan de Gigantes, de Nueva Orleans y de San Francisco, y al final había un común denominador, pero y vuelvo al tema, o sea, ni el más optimista de los Osos de Chicago hubiera pensado que llegara tan rápido esta metamorfosis, como le podemos llamar, ¿no? Bueno, yo no, la mayoría no, créeme que sí había uno que otro que sí, pero nosotros tratábamos de mesurarlo, ¿no? Y al final, pues, ese que fue demasiado soñador, que a lo mejor era uno de 9, uno de 8, pues sí le atinó, ¿no? La verdad, pues, venimos de 15 años, la verdad, muy malos, con un par de ahí llamadas de petate en el 2018, en el 2020, pues que nos metimos al playoff, pero realmente pues todo después del 2010, del 2011 para acá, pues han sido años durísimos para los Osos, años de paternidad de Green Bay Packers sobre nosotros. El año pasado ya le sacamos un partido en su casa, ahorita por una mala jugada no pudimos empatarles el partido, pero bueno, creo que sí, ya estamos dando otra impresión, ya se da un cambio. Al final yo como que también me doy cuenta que sí, o sea, nos pusieron como si nunca en la vida hubiéramos sido buenos, no, o sea, tampoco, ¿no? O sea, realmente estos 15 años han sido malitos. La verdad, la primera década del siglo fue una gran década para nosotros, lástima que no se pudo cristalizar con un Super Bowl, pero sí con un Super Bowl jugado y 2 finales de conferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá y podamos regresar a ese camino, ojalá y podamos regresar a ese rumbo. Y pues lo que he visto, incluso en las derrotas, me ha dejado ver que vamos para adelante, ¿no? Perfecto, Ana, perfecto. Bueno, pues ese es el inicio de esta interesante plática a la que queremos llegar contigo. Y antes de continuar con el asedio, ¿no?, de estas preguntas y demás, déjame saludar rápidamente al señor Jorge Arévalo. Mi estimado Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, mi querido Ángel, sorprendido con el rompequinielas de ayer. Todavía me duele porque ¿Sí? puse a Tampa. Híjole, ahí fue tu le error, pusiste amigo. Atlanta tú. Hijo, no fui tan sabio como tú, pero feliz de estar aquí otra vez con ustedes, feliz de estar aquí con una fanática de los Osos. Ana, la verdad es que yo estaba en la Caleb neta, yo sí creí en Caleb Williams, tal vez no ha dado el ancho que esperaban algunos todavía, pero veo unos Osos fuertes y qué gusto poder platicar contigo. Perfecto, muy No, bien. pues gracias. Yo a Caleb, yo lo veo como que a lo mejor no es el que no ha llevado el equipo al hombro, pero de que sí hubo un crecimiento del año pasado a y que yo creo que sí tenemos quarterback para rato, pues con eso estamos bien. A lo mejor no estamos hablando de un top 5, que era lo que todo el mundo esperaba cuando se drafteó. Nosotros no tanto, más como el fan en general de la NFL. Pero bueno, yo creo que quarterback para 8 o 10 años sí tenemos, ¿no? Y creo que con eso estamos bien por ahora. Ok, muy bien. Qué frase contundente que creo que también va a valer la pena escucharla posteriormente, ¿no? Tal vez por ahí de el mes de febrero, una vez que culmine la temporada para todos. Antes de continuar también, ya está por aquí el señor George García, que según Space dice que ya está como volante, entonces vamos a comprobarlo rápidamente. George, bienvenido. Hola Ángel, hola a todo el mundo, buenas noches. ¿Qué pasó, amigo? Sí, síganme ya. Todo bien. Aquí apenas empapándome un poco de lo que, por qué rumbo va a ir la plática el día de hoy. Estamos hablando de los Osos de Chicago, un equipo, pues sí, que para mí, pues claro, ha sorprendido este año con Caleb Williams. De verdad nadie se esperaba ver hacia los Osos, menos en esa división tan peleada, pero bueno, ahí están y yo creo que con muchos méritos. De verdad, a ver, ojalá no sean una de esas flores de un día. Hace unas semanas hablamos de los Patriots. Uh-huh. Vamos a ver si ahora los Osos no. Poníamos el ejemplo de los Colts, esa vez que hablamos de los Patriots. A ver si no lo tenemos que volver a emplear en esta ocasión, pero sobre los Osos de Chicago. Ya estaremos hablando. Un gusto saludarles. Perfecto, amigo. Sí, también creo que es una de las posibles conjeturas a las que podemos llegar. Pero bueno, pues vamos a ir a tratar de irlo diseccionando poco a poco para sobre todo escuchar el punto de vista de Ana, pues desde otro ángulo, ¿no? No el mismo, insisto, del mes de agosto. Mi estimada Ana, bueno, pues yo nada más quiero arrancar con la siguiente pregunta, que es la que hacemos a todos los que invitamos para estas instancias, para estos momentos, y ya de ahí Jorge, George y si se llega a unir Víctor, pues estarán haciendo otros cuestionamientos. Por favor, platícanos, Ana, ¿por qué, a partir de cuándo y qué te motivó a irle a los Osos de Chicago? Bueno, tengo soy la cuarta de 5 hermanos. Tengo 2 hermanos hombres mayores y uno de mis hermanos, pues mayor que yo por 7 años, pues siempre, desde que yo me acuerdo, le iba a los Osos de Chicago. Siempre me lo trato de motivar. Pues a mí a lo mejor veía los partidos con ellos, con mi papá, no me llamaba tanto la atención como a ellos. Y el día que cambió todo fue un 1 de enero de 1995. Ok. En un partido de playoff en el que llegamos como 6º sembrado, que en ese entonces era el que se metía más bajo, contra el 3er sembrado, que era Vikingos de Minnesota, uno de los grandes rivales, en su casa. Nos habían ganado 2 veces en la temporada. Mi hermano me platicó del juego toda la semana y pues entre que los adultos estaban completamente crudos del 31 de diciembre, pues los niños nos entretuvimos, los primos nos entretuvimos viendo el partido y pues fue una locura, ¿no? Les ganamos 35-18 en su casa y fue una alegría impresionante y desde ahí fue un sentimiento que honestamente recuerdo muy bien ese día ya de hace 30 años. Ok.
de hace ya casi 31 años y la verdad es un sentimiento que no he perdido desde ese entonces, ¿no? Y obviamente luego cuando estuvo Devin Hester en el equipo fue algo que fortaleció mucho este cariño, pero sí, ya el inicio clave, a pesar de que en teoría ya le iba a los Osos, fue aquel partido de playoff que fuimos el underdog y le ganamos al líder de la división en su casa. Ok, pues muy muy interesante definitivamente esa iniciación, si le podemos llamar así. En aquella temporada terminaron 9-7 los Osos de Chicago, como tú dices, que los derivó, ¿no?, en quedar sextos. Para los que ahora pues siguen la NFL, tal vez se sorprendan porque son 7, ¿no? Antes entraba 6 por cada conferencia. Y bueno, pues el partido efectivamente pintó de maravilla de principio a fin para los Osos. Llegaron a estar 21-9, arriba. Y el partido en realidad nunca se apretó. Lo más cercano que llegaron a estar fue cuando se pusieron 21-12, diferencia de 9. Ya de ahí los Osos de Chicago siguieron anotando, ¿no?, con los pases de Graham, las recepciones de Walsh, de Moon y demás. Entonces, bueno, pues correcto. Todo eso derivó en el 35-18. Es correcto, sí, un juegazo. Y pues la verdad me acuerdo de cómo se decepcionó todo el estadio, porque aparte Dennis Wynn hizo unas declaraciones. Mi hermano estaba muy enojado porque había hecho unas declaraciones muy desafortunadas antes del juego y pues por este tipo de cosas no hay que hablar antes del juego, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente. Muy bien, Ana, pues muy interesante obviamente esto. Y a ver, no sé si mi estimado George, porque Jorge se nos acaba de ir, pero ya le estoy dando el reingreso. George, ¿quieres tomar la palabra primero para formular algo por ahí? No, bueno, pues muy interesante su historia. Yo creo que, no sé si tú, Ángel, pues ya habías nacido en aquel momento. Sí, pero no tenía ni idea de lo que era el NFL, amigo. No, pues yo creo que, pues sí, pues evidentemente no teníamos mucha idea. Era que primero de enero del 95, era la temporada del 94. Pues unos Osos, pues que todavía no sé si traían un poco el equipo, aquel equipo, aquella defensiva de los 80, habría que revisar. No sé si todavía traía gente como Mike Singletary o como Steve McMahon, Richard Dent. Me parece que ya quedaban pocos de aquel equipo. Richard Dent era el único de ellos que todavía jugaba en NFL, pero estaba en Filadelfia, y el único que quedaba de ese equipo, pero fue su último año, fue el Refrigerador Perry. Sí, el Refrigerador Perry, que de hecho ya desafortunadamente murió. De hecho, varios de esa defensiva del 85 ya pues han pasado a otros lares, se nos han adelantado. Uno de ellos el Refrigerador Perry. Pero sí, más o menos igual mi papá me narró algo así de algún partido de los Osos de Chicago, pero evidentemente pues mi papá pues, se acuerda más de ese equipo de los años 80. Y bueno, y a ti evidentemente preguntarte, pues han sido años difíciles, como bien decías, de los Osos de Chicago. Son 15 años desde aquella final de conferencia del 2010, una temporada del 2010 que yo me acuerdo que sí, los Osos fueron un equipo importante en aquel año, pero que, ¿sabes qué? Se me está asemejando mucho a aquella temporada del 2010, en específico de la Conferencia Nacional, con lo que hoy estamos viendo. A lo mejor un equipo no tan dominante en aquel año, si bien no mal recuerdo, el mejor sembrado fueron los Halcones de Atlanta, y su gran rival, los Empacadores de Green Bay, fueron quitándole a los Osos, si es que así se le puede hablar, a los equipos que más destacaron en ese año en la Nacional. Los Osos igual lo hicieron, pero evidentemente no fueron el gran, sí, no fueron el gran protagonismo, pero si bien llegaron. Perdón, George, que te interrumpa, pero lo veo completamente diferente a ti. Digo, si quieres termina, pero sí, mi versión es completamente distinta.
Sí, o sea, quiero que me rebobines un poco más de aquellos Osos del año 2010 que fueron, si no mal recuerdo, tercer sembrado en la Nacional No, y llegaron segundo. hasta la final de conferencia venciendo Segundo sembrado. Sí, segundo, bueno, segundo sembrado y después, eliminaron a los Halcones Marinos y posteriormente perdieron ese partido frente a los Osos de Chicago, frente a los Packers de Green Bay, perdón. Y en la última semana, bien recuerdo, perdieron precisamente frente a los Packers en Lambeau Field. Si los Osos ganaban ese partido, eliminaban a Green Bay, no lo hicieron y al final el mismo Green Bay fue y les pegó en su casa. ¿Qué ves de similar va en más de la mano a lo que pasó. Ajá. Sí, eso sí me acuerdo muy bien porque vi ese partido. ¿Qué ves de similar de esos Osos del 2010 que llegaron hasta una final de conferencia a estos Osos? Creo que una de las cuestiones es, son muy jóvenes, pero aquel equipo tenía todavía mucha experiencia del equipo del 2006. A ver, ahora sí, tú por favor, te cedo todo el micrófono. Sí, no, yo leo completamente esa temporada. Creo que esa temporada fuimos dominantes. Creo que ha sido el mejor equipo de los Osos de Chicago en 40 años. La verdad fue una gran temporada, fue un gran equilibrio entre defensiva y ofensiva. En casa de los Osos le ganamos a Green Bay. Ese último partido de la temporada fue trascendental porque sentamos titulares en el segundo medio, tercero y cuarto en Lambeau Field. Tristemente, eso nos llevó a perder el partido porque al medio iba ganando Chicago y perdemos. En teoría no veíamos como un rival fuerte a Green Bay, que si yo no mal recuerdo ganó solo 9 o 10 partidos en toda la temporada. No se veía como un rival fuerte, era prácticamente novato Aaron Rodgers, y realmente sí, efectivamente Chicago traía un equipo duro, rudo, con experiencia, a mi entender de aquel entonces más sólido que el del 2006. Yo recuerdo que en el divisional no tuvimos ningún contratiempo para ganar aquel partido y pues honestamente sí éramos completamente favoritos en las apuestas, aún con aquel último partido en Lambeau Field, porque pues lo que se sabía es que habíamos sentado titulares, pero sí cometimos el gravísimo error de darle vida al mayor rival el último juego de la temporada, y eso nos costó carísimo en todos los aspectos. Nos costó, yo creo que perder la mejor temporada que habíamos tenido en años. Nos costó ir desarmando a un gran equipo, nos costó la salida de Lovie Smith, nos costó el que Virginia Halas dejara la operación del equipo, Virginia McCaskey, nos costó durísimo, o sea, hacer crecer a nuestro mayor rival de una forma tremenda. Eso es como yo leo aquella temporada. Entonces, más bien, si tuviéramos que compararnos con esa temporada, yo lo vería más parecido a que cambiaras a los equipos, ¿no? O sea, esos Osos eran más parecidos a los Green Bay Packers de ahorita, un equipo con experiencia, playoff, con 5 temporadas ganadoras de 6 en aquella época, con la experiencia de haber estado ahí, un poco de exceso de confianza en ese último partido de la temporada, pues que nos provocó una caída estrepitosa que ha durado 15 años, ¿no? Y ese equipo de los Green Bay Packers era un equipo muy joven, si no mal me equivoco, con el segundo año de Aaron Rodgers, que fue tomando vuelo con ese último partido de la temporada. Luego, pues cayó bocas en cada partido de la postemporada, y pues sinceramente lo más doloroso que yo he sufrido en mi vida como fan de los Osos fue ese fatídico partido en Soldier Field, que a mi entender en aquel entonces teníamos todo para ganar. Para mí éramos más fuertes. Con la intercepción de BJ Rashid, ¿te acuerdas? Y claro, para mí éramos más fuertes que ese Pittsburgh que había llegado al Super Bowl, y pues tristemente perdimos el partido que no
que no se debía perder, o si esas perdimos los 2 partidos que no se debían perder, y pues eso nos costó no llegar al Super Bowl, y que ese gran equipo de la primera década del siglo pues haya quedado en el olvido, ¿no? Pues sí, la verdad es que revisando un poquito aquel encuentro, yo no lo tengo tan en la memoria, ¿para qué les miento? Ahorita que mencionaste a Pittsburgh, como que me traté de ubicar, pero honestamente no me acuerdo mucho de lo que pasó en la Nacional y menos de ese encuentro. Pero digo, así haciendo un repaso, tuvieron el balón 5, 10, 14 ocasiones los Osos de Chicago. Y solamente en 2 series concretaron touchdown. En 3 terminó en intercepción. Y las restantes fueron despejes. Si bien a los empacados no les fue mejor que ustedes, ¿no? También tuvieron muchos despejes. Pues sí, evidentemente fue un partido de defensivas, ¿no? Está claro, ¿no? Ahí quien sacó mayor renta fue la defensiva, ¿no? Del equipo de Green Bay. Fue un partido con una nevada intensa. Y los fans de los Osos lo recordamos mucho porque salió Jay Cutler del partido. Exacto, ¿no? En el cuarto. Y pues la verdad las versiones de conspiración de muchos es que no estaba realmente muy lesionado y más bien le dio frío el partido, ¿no? Y hay muchos fans de los Osos que hasta la fecha no lo perdonan por eso, ¿no? Fíjate, interesante escuchar también esa situación. Quien lo sustituye es Caleb Hanie, que lanzó 20 veces, completó 13 y logró uno de los touchdowns y fue interceptado las otras 2 veces, ¿no? A diferencia de Cutler. Correcto. Y sí, Rodgers le fue mucho mejor, evidentemente en el sentido de yardas, también sufrió 2 intercepciones, pero bueno, completó 244 yardas en 17 envíos. Y bueno, qué buen parteaguas creo que estamos fijando, gracias a la pregunta de George, de lo que han sido los últimos años de los Osos de Chicago. Pero bueno, ahorita antes de entrar a más detallitos respecto a eso, me gustaría ahora darle la palabra a Jorge. Jorge, no sé qué quieras abordar, si continuar por ese repaso del pasado o más hacia acá. No, mira, Ángel, yo en esa época del NFL, yo creo que yo solo tenía ubicadas las chamarras starter, esas que traía todo el mundo en la calle aquí en México. Yo creo que era lo más cercano que yo entendía del NFL. Entonces, yo creo que me hubiera algo más actual. Me quiero irme a los playoffs, ¿no? Imaginando que terminara la temporada hoy en día. Ahorita los Osos están con la semilla en el semilla número 7 de la Nacional. Uh-huh. Si ahorita terminara es más, incluso viendo los partidos que vienen esa semana, veo muy difícil que se altere el orden. Tal vez el cambio radical podría estar en ese Denver Packers, que obviamente perdiendo Packers regresa Osos al número 2 de la Nacional y Packers técnicamente pasaría al 7º lugar. Uh-huh. Entonces, al final del día, los Osos se siguen enfrentando a los Packers con cualquiera de esos dos. O sea, si termina hoy o si los Packers pierden, de todos modos seguiría el mismo resultado, el mismo partido, nada más cambiaría el lugar. Sería en Soldier Field en vez de Lambeau Field. Mi querida Ana, yo te preguntaría, ¿qué opinas de volverte a enfrentar? Técnicamente te enfrentarías 3 veces con los Packers esta temporada bajo este escenario, ¿no? Obviamente muchas cosas pueden cambiar, pero ¿qué opinas de ese partido? Y al final del día, si fuera el cierre de tu temporada, ¿qué opinas para la siguiente temporada? ¿En dónde tendríamos que reforzar a este equipo para que ya fuera un contendiente de verdad? Ok, híjole, pues buenas preguntas. Mira, yo creo que ahorita enfrentarlo en Soldier Field a Green Bay, que según yo sería o la última o la penúltima semana, yo creo que es un gran escenario, o sea, porque creo que sí tenemos para ganarlos y vaya, ha habido tal paternidad de Green Bay a los Bears estos últimos años que en este partido que pasó en Lambeau Field y más en este partido que viene ahora en Soldier Field, o sea, es la primera vez en 15 años, creo, que
que ellos nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos, ¿no? Al final lo hablamos en el programa de los Osos, o sea, esta derrota en Soldier Field de nuestra parte, en Lambeau Field, siempre estuvo presupuestada. Al final pues la vendimos cara. Creo que tenemos las cosas a favor en nuestra casa. Aún así no creo que salgamos como favoritos, yo creo que va a estar muy parejo, pero creo que sí tenemos lo suficiente para ganar en casa. Pues sí, obviamente es un rival fuerte, es un rival al que yo le veo una defensiva de Super Bowl. Yo creo que el grave problema de ellos ha sido su inconstancia en la temporada, que ahí es donde podríamos sacar por ahí un resultado. Y pues bueno, yo creo que de 4 partidos muy rudos que les vienen a los Osos de Chicago, porque incluso el de Cleveland no lo veo facilito. O sea, nos queda Detroit, nos queda San Francisco y nos queda Green Bay en casa. Yo más o menos le calculo que serán 2 de 4. Uh-huh. Eso pues dependiendo también cómo nos vayan los divisionales con Detroit y con Green Bay, pues nos dará mucho para si ganamos la división o no. Pero como les decía hace rato, a mí lo que me importa es entrar a playoff y que este equipo se foguee por primera vez en playoff, porque creo que lo fuerte de este equipo de los Osos viene más para la siguiente temporada que para esta, creo yo. Y ahí entonces, por ejemplo, ¿qué le falta a ese equipo? Si tú tuvieras ahorita tu wishlist, ¿no? Pensando que acaba ahorita la temporada, ¿qué hay que traer esos Osos para que sea un contendiente? ¿Qué posiciones reforzarías? Yo creo que la número 1 y por muchísimo, un pass rusher, una ala defensiva compadre de Montez Sweat, porque la verdad Montez Sweat creo que ha hecho un muy buen papel en los Osos, pero solito, ¿no? Y al no tener un partner del otro lado, pues realmente se le recarga mucho el asunto sobre él y no ha podido destacar tanto en capturas. Entonces yo creo que para un buen agente libre o para la primera selección, esa tiene que ser el punto clave. Un compadre para Montez Sweat en el otro lado. Eso es lo número 1. Lo número 2, me duele en el alma porque nos ha dado muy buenas temporadas, pero creo que ya está flaqueando. Yo creo que lo número 2 es pateador. Yo creo que sí ya estamos cerca del adiós de Cairo Santos. Y me duele mucho porque nos dio una estabilidad importante como pateador después de aquel terrible double doink de Cody Parkey en el 2018. Entonces, pues era una posición que al menos unos 4 o 5 años pues presumimos de tener segura, pero creo que ahorita ya no es segura. Habría que ver quién es el mejor agente libre disponible. Y por ahí yo creo que sí, ya como tercera opción, darle otra arma aérea a Caleb Williams. Creo que en el ataque terrestre estamos muy bien, tanto con Swift como con Monaghan. Creo que para el 2026 Monaghan tiene más para hacer el 1 y Swift para hacer el 2, pero ya veremos. Pero probablemente sí habría que reforzar también algún wide receiver, porque puede ser que DJ Moore ya no esté con nosotros el próximo año. A ver, ahí no sé si tenemos un tema con el micrófono de alguien que se está escuchando muy, muy feo, pero bueno, ya, parece que ya se solucionó. Pues bastante precisa tu forma de analizar, evidentemente, Ana, a estos Osos. Por algo es que recorrimos a los fans, evidentemente. Y pues ahora sí que creo que un poquito la pregunta de Jorge sí se adelantó en el sentido de, bueno, si ya fueran eliminados, pues ¿qué pasaría, no? No sabemos cómo van a ser eliminados, ni si van a ser eliminados antes del Super Bowl, ¿no? Digo, cualquier cosa evidentemente puede pasar de aquí a finales de enero, pero pues ya de entrada lo importante aquí es que tienes bien identificados esos bajones o esos puntos flacos de tu equipo. Yo la siguiente pregunta que te quiero hacer, Ana, va en torno a tu quarterback. Tú comenzaste el día de hoy diciendo que tienen quarterback para los próximos 10 años, ¿no? Y revisando justamente desde que sigues a los Osos de Chicago, pues hablamos que en aquel entonces, ya dijimos, estaba Walsh, ¿no? Posteriormente
pues se reparte la posición entre diversos pasadores. Kramer, Miller, Grossman, hasta que llega Kotler. Llega Kotler en el 2008, bueno, para la temporada 2009, y logra una estabilidad. Después hay un quarterback puente, ¿no? Con Barkley, y después llega Trubisky, que vuelve a poner una especie de estabilidad de 4 años. Fields, y bueno, ya de ahí Caleb Williams. Pero yo me quiero enfocar en particular en los segundos años justamente de Kotler, de Trubisky y ahora de Williams, porque el año pasado para todos, la gran mayoría, la elección de Caleb Williams había sido un desperdicio, había sido alguien sobrevaluado, alguien que no había dado el ancho, ¿no? Y no sabíamos si el segundo año de él iba a ser mucho mejor. Entonces, basado en estos tres, en Kotler, Trubisky y Williams, ¿tú qué le ves de diferente a Caleb? ¿Tú qué crees que está haciendo o qué le ayudó en comparación con estos quarterbacks y con su primera temporada en particular? Bueno, pues mira, definitivamente a Fields no me gustaría ni compararlo. La verdad, como quarterback se me hace tremendamente pobre lo que ha mostrado en la NFL, sobre todo como pasador, ¿no? Si hay que hablar de Fields, hay que hablar como correback, que es lo único más o menos interesante que ha hecho tanto aquí como en los Jets, como en Pittsburgh. Sí. De verdad, si queremos verlo así, yo sí le tengo tirria, porque sí es un quarterback como pasador que yo siempre lo vi muy debajo del nivel de la NFL, ¿no? Entonces a él lo dejó fuera de la ecuación. Sí. Creo que Caleb tiene cosas buenas que tenía Kotler y cosas buenas que tenía Trubisky, ¿no? O sea, Trubisky no era tan bueno, pero más o menos no le iba mal en el cierre de los partidos. Al final, aquel double doink pues nos llevó adentro de la 30 a Trubisky, ¿no? O sea, eso es lo que a mucha gente se le olvida. Y Kotler era el peor quarterback close que yo he visto en mi vida. O sea, era un quarterback que parecía que el cuarto te hacía todo lo posible para perder el juego, ¿no? A pesar de que era un quarterback que cerraba con 3,600 yardas, 3,800 yardas por temporada, los cuartos eran pésimos para él. Entonces creo que ahí Caleb trae un poquito de los dos, y yo no me canso de decir que esta perspectiva de la decepción de Caleb el primer año fue más de los fans de la NFL que de los fans de los Osos de Chicago, ¿no? Porque pues recordando esto que nos hablaste desde Jim Harbaugh, desde Kramer hasta la fecha, pues realmente nunca hemos tenido una mayor estabilidad en la posición de quarterback. La única vez que la tuvimos, que fue con Kotler, pues era un tipo que no cerraba, ¿no? Entonces eso nos hizo perder aquellos playoffs de los que empezamos hablando, eso nos hizo perder muchos juegos trascendentales. Yo me acuerdo que tengo muy buenos amigos y familiares que le van a los Delfines de Miami, que cuando Kotler pues cerró su carrera ahí, yo les decía, yo sé lo que tienen, yo los entiendo, yo sé qué es tener a Kotler. Y es horrible, porque era un tipo que te hacía soñar 3 cuartos para quitártelo todo el cuarto, ¿no? Entonces, ese era el problema con Kotler. O sea, si en Kotler te vas a las estadísticas, tiene hasta mejores estadísticas que Troy Aikman. Pero el problema pues era que nunca supo cerrar partidos, ¿no? Entonces, pues la verdad, los fans de los Osos no teníamos esa exigencia tan fuerte para Caleb, como todo mundo, por ser el pick 1, ¿no? Para nosotros es, mira, con que sea un quarterback estable, con que encontremos uno para rato, estamos bien. Con que no lo lesionen, ¿no? Porque ahora se están lesionando muy seguido. Ajá. Exacto, nosotros no lo vimos como un mal primer año, y si yo lo comparo con el primer año de Fields, si lo comparo con el primer año de Trubisky, pues la verdad fue un mejor primer año que el de aquellos dos. Entonces, yo no le quise poner, y muchos de nosotros en los Osos no le quisimos poner esa vara de pick 1. O sea, le quisimos poner la vara de tienes lo que se necesita para ser titular, y creo que sí lo tiene, ¿no?
ahí por ahí omitiste uno que es muy importante para mí, porque para mí sí mencionaste el peor de la historia, que es Rex Grossman. Ok. Para mí sí es el mayor imbécil de la historia, que llegaba a tener 6 intercepciones en un mismo juego. O sea, y la verdad, esa temporada del 2006, si no se ganó, fue por tenerlo a él como quarterback. Y por ahí, yo creo que cuando habíamos encontrado quarterback fue en Kyle Orton, que Sí. tuvo un par de buenas temporadas. Creo que ahí habíamos encontrado quarterback. Y al final, pues nos fuimos por los espejitos de Kotler. Lo cambiamos por Kotler y unas, y cuando creo que ya habíamos encontrado por fin quarterback hecho en casa, y lo cambiamos por espejitos y por un par de picks de draft y por Kotler. Uh-huh. Y al final Kyle Orton fue a sentar a Tibo cuando Tibo era el llamado a ser titular. Fue a hacer las 4,000 yardas a Denver. Sí. Y acá, y fue un tipo que casi siempre suplente después de su experiencia en Chicago y en Denver, pero fue un tipo que cerró con más de 100 touchdowns, eso pocos lo saben. Y pues nosotros nos quedamos con Kotler, que la verdad, si me das a escoger, pues yo creo que nos hubiéramos quedado mejor con Orton. Era más un administrador de juego. Pero pues te digo, con Kotler, si puedo resumir esos años de, entre comillas, estabilidad, era soñar 3 cuartos y ver cómo se te diluía todo el cuarto, ¿no? Entonces, pues obviamente eso es lo mejor que tuvimos. Ahora imagínate cómo están los demás, ¿no? O sea, Trubisky yo creo que es un tipo que sí nos supimos desarrollar, que pudo haber tenido más talento, que creo que va a tener chamba para rato como quarterback suplente, pero pues definitivamente aquí no hicimos lo necesario para desarrollarlo, ¿no? Y pues en Caleb veo mejor futuro. No, yo no le estoy pidiendo que sea un top 10. Uh-huh. Yo con que sea un top 16, yo estoy bien con él. Perfecto. Muy interesante y muy revelador definitivamente este repaso de quarterbacks. Mi estimado George García, te concedo nuevamente la palabra. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta ya en torno más a su equipo. Probablemente sea un caso aislado, ya hablando de esta temporada, pero no menos importante. Yo sinceramente el partido que he visto más a los Osos de Chicago fue contra mi equipo, fue contra los Bengals. Claro. Un partido muy loco, un partido estúpidamente loco, así yo lo definiría, pero que los Osos de Chicago tenían dominado faltando 80 segundos, algo así, o sea, 1 minuto y medio, o un poquito más de, digamos, 90 segundos. Faltando 1 minuto y medio, los Bengals le dieron la vuelta, y si no es por su defensiva tan mala, si no es por ese mal tacleo, esas 4 tacleadas que yo no quiero decir, las rompió Dawson Loveland, los bengalíes no lo pudieron taclear, los Osos perdían ese partido. Yo sé que a lo mejor si esto te pasa contra otro equipo, no te va a perdonar. O sea, los Osos no pueden tener esta cuestión de caerse tan bajo en tan poco tiempo en un partido que tenías dominado por 2 posesiones. Yo a Ana le pregunto, ¿ella lo quiere ver más este caso como un caso aislado o es algo que realmente hay que tener en cuenta en la temporada si es que este equipo quiere trascender? Porque ahí puede ser las marcas de juventud de estos Osos que aún muestran, que evidentemente pueden estar pagando un derecho de piso, pero si es que quieren trascender en playoffs, por lo menos en este año, o quieren ser realmente contendientes, ¿qué es ella? ¿Tú cómo o en qué cuestión deben estos Osos mejorar muchísimo más? Pues es que no lo veo como ninguna de las 2 opciones que me diste, y más bien lo veo como que evolucionó el equipo a raíz de ese partido. O sea, efectivamente en ese partido y en esos últimos 5 minutos, las 2 defensivas, tanto la de Bengals como la de Bears, se vieron pésimas. Y yo creo que fue ese tipo de partidos que, a pesar de ganar,
pues te dieron ciertos focos rojos, ¿no? De ahí te vino un partido contra Gigantes, que la verdad si no se hubiera lesionado Dart, probablemente lo perdíamos. Y de ahí vinieron 3 partidos en los que yo vi mucha evolución y vi un equipo mucho mejor al que enfrentamos contra Bengals, ¿no? Que fue ganarle a Vikingos, otro odiado rival, otro rival que nos había dominado en los últimos años, no a tal fuerza como Green Bay, pero que también nos costaba ganarle. En un partido que jugó muy bien Steelers, les logramos ganar también. Y a Filadelfia, que pues terminamos de evidenciar la crisis de Filadelfia, pues la verdad los dominamos completamente en su casa, no fue ni siquiera un partido reñido, ¿no? Entonces, yo lo que me quedo con ese partido contra Bengals fue que hubo aprendizaje a raíz de ese partido. O sea, a pesar de que se perdió, hubo un gran aprendizaje, ¿no? Y pues para una idea y para sostener mis argumentos, pues ese partido recibimos 42 puntos y luego al siguiente recibimos 20, al siguiente recibimos 17 y ya lo más que recibimos después fueron 28 de Pittsburgh y luego 15 de Filadelfia y 28 de Packers, que ahí sí perdimos, ¿no? Entonces, al final, lo más que hemos recibido de puntos después de ese partido, hay una diferencia de 14 entre 28 y 42, entonces creo que ya hubo una evolución a raíz de ese partido. Ahora, a pesar de eso, creo que todavía no tenemos lo suficiente para ganar en playoffs, sobre todo si no jugamos en casa. Si jugamos en casa es probable que sí podamos ganar. Si no juguemos en casa, creo que todavía no tenemos para ganar. Pero como yo les decía, yo busco ese partido de playoff, lo ganamos o lo perdamos, simplemente como experiencia, porque creo que nuestro buen año tiene que ser el siguiente. O sea, creo que en el año en el que ya tendríamos que pensar en final de conferencia, es el siguiente más que este. Y ahí es en donde... ¿Le puedo preguntar algo, Ángel? Sí, adelante, sigue. Evidentemente, ahí, bueno, yo ahí es donde pongo un poquito más, y gracias por tu respuesta, ve el ejemplo ahorita de los Washington Commanders. O sea, un equipo que se cayó totalmente de lo que ofreció el año pasado. ¿Qué tiene que hacer Chicago para evitar ese colapso y mantenerse ahora sí mantenerse una élite, o por lo menos peleando palma a palma una división tan complicada, donde tienes a Detroit, donde tienes a Green Bay, e igual a Minnesota, y en general en toda la conferencia nacional? ¿Tú cómo lo ves para evitar un colapso tan marcado? Y es lo que hablaba hace un rato, este caso de ser solamente flor de un día, porque los Osos son, creo, un equipo que tiende a ser flor de un día, incluso más que en Inglaterra, más que Indianapolis. ¿Tú cómo lo ves para que este equipo se pueda mantener? Pues insisto, completamente diferente. Creo que la gran diferenciación, y por lo que no veo ni siquiera un equipo parecido a Washington, es porque Washington mucho de su temporada pasada dependía completamente de Jayden Daniels y de que Jayden Daniels estuviera bien para tener los juegos que tuvo. Obviamente Jayden Daniels, al no estar al 100, al estar la mayoría del tiempo lesionado esta temporada, pues tiene que ver mucho con la caída de Commanders. Al final eran muy dependientes de él. Y creo que la mayor ventaja que tenemos a los Osos es que no somos dependientes de Caleb Williams. Caleb Williams ha aportado, sí. Te digo, no es hoy un top 10. Creo que está cerca, pero hoy no lo es. Y las victorias de este equipo han pasado más por el juego terrestre y más por las recuperaciones de balón de la defensiva que por Caleb Williams. Entonces creo que ese tiene que seguir siendo el secreto para el siguiente año, que Caleb Williams aporte, pero no sea el centro de la atención, que no se clave él en sus 4,000 yardas y se clave en aportar al equipo. Y si se sigue apuntalando el juego terrestre y si se apuntalan estos
estos huecos que quizá yo veo, pues yo veo equipo para rato, porque pues yo te lo digo a ti, ¿no? O sea, los equipos se hacen para que duren tiempo, o sea, se hacen para varios años, no para uno. Entonces hay equipos que tienen la poca fortuna de que solo les dura un año. Por ejemplo, yo veo en el ejemplo de Stroud, de Jaden Daniels, que dieron grandes primeros años, pero eso no siempre es lo mejor, ¿no? O sea, al final los mejores quarterbacks que yo conozco y que he conocido, la gran mayoría su primer temporada no fue la mejor. Uh-huh. Entonces creo que viéndolo desde ese punto de vista y que los equipos se arman para durar años, no para durar uno, pues creo que el plan de Chicago va bien. Y yo la verdad sí veo muchas diferencias en cuanto a Commanders y Chicago, y pues yo no lo veo como flor de un día. O sea, si probablemente hizo más esta temporada de lo que estaba presupuestado, qué bueno, pero es un equipo medianamente joven, es un equipo que para mí tiene la mejor pareja de safeties de la liga, es un equipo que tiene un buen front seven, solo se tiene que mejorar el otro pass rusher, es un equipo con buenos corners, la defensiva creo que cada vez con Dennis Allen creo que puede trabajar mejor, que es un tipo con muchísima experiencia, y la ofensiva creo que ya tenemos lo que debemos de tener, ¿no? Que es un buen ataque terrestre, un sólido ataque terrestre con una buena línea ofensiva que te ayude a abrir huecos por aire, ¿no? Y yo algo que siempre he dicho y diré es que todo mundo habla de la maravilla de que fue Kurt Warner en su primer temporada, quizá el mejor novato de todos los tiempos, y todo el mundo habla de esas maravillas, sin mencionar un nombre por el cual fue clave esa temporada de Kurt Warner, y ese nombre es Marshall Faulk. O sea, sin Marshall Faulk hubiera sido imposible lo que hizo Kurt Warner. Entonces creo que nosotros aquí ya tenemos eso arreglado, ¿no? O sea, en Monaghan fue la verdad una súper suerte encontrar a ese gran novato, y en Swift hemos tenido también este veterano fuerte. Entonces creo que si seguimos teniendo como base el ataque terrestre, no tendríamos por qué ser flor de un día. Perfecto, interesante. También está muy válida, ¿no? Contra réplica, si le queremos llamar, o réplica de tu parte, Ana, y ojalá, evidentemente, pues esto se concrete y se previsualice también de parte de la directiva y de los de pantalón largo allá en Chicago. Jorge, para ir cerrando esta entrevista, tu última pregunta, amigo, adelante. Claro que sí, yo voy a haré una pregunta breve, Ana, y me enfocaré en un comentario que hiciste. Dijiste tenemos quarterback para 8 o 10 años, pero yo creo que todo lo que hablas, todo lo que nos has platicado aporta valor a lo que voy a preguntar en este momento. Pero ¿qué opinamos de tu coach? ¿Qué opinamos de Ben Johnson? ¿Estamos contentos? ¿Qué opinamos de su apego con la gente, con el equipo, con los fans? Claro, pues yo creo que sí, no sé por qué hemos ignorado ese punto. Pues yo creo que es lo que nos tiene aquí, ¿no? La verdad, ese cambio de mentalidad que ha hecho el equipo. Y yo creo que entre la punta que me hicieron sobre los Bengals y eso está la clave, ¿no? O sea, Chicago los últimos 5 años, este tipo de partidos reñidos, este tipo de partidos inverosímiles, siempre hallaba la forma de perderlos, ¿no? Y esta temporada siempre ha hallado la forma de ganarlos, ¿no? Si recuerdan también el día que se despidió a Eberflus, fue por el pésimo manejo del reloj. Sí. En la yarda 20 contra Detroit, ¿no? Y un partido que se podía ganar. Entonces, y el partido de Commanders, ¿no, Ana? También ese, fue culpa de un jugador en particular, pero la temporada, ¿no? No, sí. Sí, eso nos derrumbó la temporada, que también, a pesar de que ahí hubo una negligencia de un jugador, también hubo una negligencia de coacheo impresionante, porque tú al free safety le dices, tú vas atrás de todos, y que te valga madre lo demás, y que realmente a un ofensivo le cayera de rebote atrás
el balón, pues te hace ver que hasta por concepto esa jugada fue pésima de la defensiva, ¿no? Entonces, creo que obviamente quien nos ha cambiado la cara completamente, quien ha hecho que esos partidos cerrados ahora se ganen, pues es Ben Johnson, no es Caleb. O sea, realmente, como les digo, no hemos sido un equipo que hemos sido dependientes de Caleb. Entonces, creo que ahí las tenemos de gane. Y algo que también, o sea, veo de diferenciación con ese equipo de Commanders, es que yo siempre soy de la idea, o creo que es una apuesta más segura, traer ya un head coach experimentado que al coordinador de moda. En este momento se decidió el coordinador de moda, y al final es un tipo que como head coach va en crecimiento. Entonces yo quisiera pensar que si ya hizo las cosas bien este año, pues tendría que mejorar para el siguiente año, a diferencia de Dan Quinn, que fue una segunda oportunidad que se les dio en Commanders, que el primer año, pues gracias a su experiencia le fue muy bien, partidos cerrados también estuvo ganando, y ahora pues sin la comodidad de todo lo que te aportaba Jayden Daniels, pues todo se fue al traste, ¿no? Entonces quiero pensar que hasta también por ese tema de ganas, de ganas de triunfar, de hambre, como se dice en la película de Rocky, a quien le guste la película de Rocky, de hambre que tiene Ben Johnson, pues creo que es una parte en la que tenemos las de ganar, porque es un coach joven con su primera experiencia de head coach, y yo le veo mucha hambre y muchas ganas de ganar. Pues sí, definitivamente es rompe el molde, ¿no? De alguna forma, y está sacando crédito hasta cierto punto de que parece ser que todavía no le encuentran la cuadratura al círculo, ¿no? Hablamos de que estamos en una NFL muy avanzada en tecnología, una NFL que, por ejemplo, el touch push, ¿no? Lo haces una temporada y a la siguiente ya te encontraron forma de nulificarlo. Entonces parece ser que está sacando todavía beneficio hasta cierto punto Ben Johnson de que no cae en esa reiteración, y obviamente los equipos no terminan de hallarle, insisto, la respuesta a muchas de sus situaciones que te pone de frente. Y bueno, para concluir esta entrevista de alguna forma y esta plática, Ana, agradeciéndote obviamente tu tiempo, yo te quiero preguntar, ¿hasta dónde tú crees o qué porcentaje del gran momento, de la gran temporada de los Chicago Bears, le darías como responsabilidad o como parte de la causa, de la razón, el calendario? Sabemos que cuando eres último de la división, pues sueles enfrentar a los últimos de la temporada pasada, ¿no? Ahí tienes a un Raiders, ahí tienes a un Santos, ahí tienes a un Gigantes, ¿no? Esos equipos, a los Browns que están enfrentando, justamente que concluyeron en el fondo de sus respectivas divisiones en el 2024. Pero para la siguiente vas a terminar primero o segundo. Creo que es lo más obvio de esta campaña. Para la siguiente te estarás encontrando contra un Nueva Inglaterra, contra un equipo como los Rams, contra Jacksonville, Houston, ¿no? Podría mencionar los otros, pero creo que son las divisiones que van a tener líderes un poco más dubitativos, si le podemos llamar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde crees tú también que les ayudó o les benefició, o si no, en definitiva, el calendario que tuvieron para este año? Mira, de que algo ayudó, claro que algo ayudó. Sí creo que es una parte importante. Sigo creyendo que el 51% de esta temporada el factor es Ben Johnson. Obviamente puede haber ahí un 20 o 30% de que fue el calendario. ¿Y cómo compruebo este argumento? Porque independientemente de que te toque contra los últimos, te toca contra dos divisiones completas, ¿no? Eso sí. Contra la norte de la americana vamos 2-1, y contra la división este de la nacional la barrimos 4-0. Entonces creo que eso me hace ver que no solo ha sido el calendario, ¿no? O sea, a Filadelfia, que va en temporada ganadora, le ganamos. A Dallas, que va en temporada ganadora, le ganamos. Y obviamente cerrando esa división, sí, ya con un nivel un poquito más bajito esta temporada, a Commanders y a Gigantes les ganamos. Pero esa división la tenemos barrida. Obviamente nos tocó ese despertar en casa de Ravens, que fue cuando tuvo una muy buena racha, que despertó.
Ese es el único partido que perdimos del norte de la americana, pero pues contra Pittsburgh y contra Cincinnati tenemos las victorias y creo que vamos a cerrar 3-1. No en un partido tan fácil, pero creo que en casa sí le debemos ganar a Browns. Y eso nos haría cerrar esas dos divisiones 4-0 y 3-1. Y eso me daría la fuerza para decir que pues no solo ha sido el calendario. Sí es un factor importante, claro. Sí contemplaríamos que al quedar de segundo o primero de división el próximo año nos augura un calendario mucho más difícil. Lo veo como uno de 4 factores, pero no como el principal. Ok, perfecto, muy bien. De hecho, para este domingo se prevé una nevada tremenda, ¿no? Allá en Chicago cuando reciban a los Browns. Y si seguimos la lógica que tú dices del calendario, el próximo año están enfrentando a toda la AFC Sur y a toda la NFC Sur también, ¿no? Sí, según yo, ¿no? La AFC Sur ya no está tan fácil como otros años. La NFC Sur yo creo que sí sigue siendo la más bajita completamente de la liga, pero... Pregúntale a Jorge que si le ocurrió a Tampa frente a Atlanta. Exacto, pero bueno, pues ya veamos. O sea, yo sí veo que este equipo tiene que seguir evolucionando. O sea, al final yo sí veo una espiral ascendente, yo sí veo una curva de subida. Perfecto. O sea, como bien se los decía hace rato, tuvimos ahí un par de partidos que no debimos ganar al principio de la temporada o a mediados de la temporada que ganamos, pero creo que hemos aprendido de esos partidos, incluso de la derrota, ¿no? Y al final, pues darle el juego que le dimos a Green Bay en Lambeau Field y dominar de la forma que dominamos a Filadelfia en su casa, pues me hace ver que sí ha habido un ascenso con este equipo que cada vez veo más afianzado. Obviamente, pues sí está difícil este cierre de la temporada, sí está difícil, pero creo que ya sería muy difícil que saliéramos de playoff. Y como te digo, yo lo que necesito como fan esta temporada es que se llegue a ese playoff, se juegue, se viva, y eso les dé experiencia a este equipo para el siguiente año. Perfecto, muy bien, y justamente con eso nos vamos a quedar como tu conclusión y como tu pues grito de guerra, si le podemos llamar, para esta campaña de los Osos, que como se los he dicho tanto a Denver como a Nueva Inglaterra, a los fans que han estado por acá, que bueno, la verdad que bueno que después de tanto sufrir, después de tanto padecerlas, pues están disfrutando de alguna forma lo que ahora se está cosechando, y si esto puede durar mucho tiempo, pues adelante. Evidentemente también eso le ayuda a la liga a tener otros equipos a seguir y revivir o volver a involucrar a los aficionados que estaban en duda o que a lo mejor se llegaron a alejar en algún momento de todos estos años de frustración y de sufrimiento. Pues bueno, mi estimada Ana, te repito, muchísimas gracias por tu tiempo, por segunda ocasión aquí en Sport Ball. Te estás volviendo prácticamente ya una integrante de este equipo. Pues no sé si tengas algo más que agregar, algo más que quieras señalar, que se te haya escapado, y pues obviamente acabando tú, continuamos con el Space, y si te gustas quedar, pues adelante, eres bienvenida. Pues gracias. No, nada más, pues a lo mejor sí habla un poco, trato de ser ecuánime, pero a lo mejor sí habla por mí un poco el fanatismo, pero definitivamente yo no creo que vayamos a ser flor de un día. Creo que estamos construyendo para no ser flor de un día, un poquito más con paciencia, y pues ojalá y la siguiente temporada vengamos a hablar otra vez a confirmar lo que no ha sido así, ¿no? Pero obviamente pues sí hay trabajo que para hacer. O sea, Roma no se construye en un día, ahí vamos poco a poco, y pues ya veamos qué nos depara el futuro. Pero obviamente yo todavía veo un equipo en construcción, ya no en la obra negra, ya en los acabados, pero hay que seguir con esos acabados, y pues un placer estar aquí. Yo creo que ya no puedo estar con ustedes como hablante, pero sí escuchándolos, y
No te Pues preocupes. un gustazo que me hayan traído y poder compartir con ustedes. No te preocupes, como sea, pero muchísimas gracias de verdad, Ana. Y pues sí, vamos a esperar al futuro, ¿no? No nos podemos adelantar, para tenerte en el 2026, primero Dios. Muchísimas gracias, Ana, que sigas pasando una buena noche. Y bueno, pues nosotros continuamos y vamos a meternos rápidamente de lleno pues con la noticia de la semana, Jorge, George. El regreso, el rescate, como el regreso de Ultratumba, como ustedes le quieran llamar, de Philip Rivers con los Potros de Indianápolis. Al final creo, y ahorita lo vamos a ahondar un poco más después de que escuchemos sus primeras palabras en su primera conferencia, pues al final son un roto para un descosido, si lo queremos ver así, ¿no? Necesitaban un quarterback los Potros. Él no sé si necesitaba regresar a la NFL, si necesitaba regresar a un equipo, pero vio la oportunidad. Y vamos a escuchar, insisto, justamente lo que respondió en su primera conferencia en torno a pues este inesperado regreso. That could be a long one. I'll try to keep it simple. I've tried to make this as simple as I can. I'm trying not to get emotional, actually, you asking that. As simple as can be is a coach that I love and an organization that I really enjoyed being with. Mr. Irsay believing in me in that year in 2020 when it didn't go so good in 2019. And shoot, the teammates that I were able to play with, shoot, 14 of them are still here. Training room's the same, PR guys are the same, equipment room's the same, and they wanted me, and I try to keep it as simple as that. And a game I love to play, a game that I thought I was done playing. Certainly, I wasn't really hanging on to any hope of playing again. I kind of thought that ship had sailed, but something about it excited me, and it's kind of one of those deals. The door opens, and you can either walk through it and find out if you can do it, or run from it. And I know that there's risk involved, obviously, of what may or may not happen. But the only way to find out is going for it. And I just felt almost like it was a gift, another opportunity to play and cut it loose with your guys in the game you love to play, and the dream that you got to live. You may get some bonus time. So I really kept it as simple as that in my mind. Y bueno, para los que no dominan al 100% el inglés, nuestro amigo Jorge Arevalo pues nos va a hacer favor de traducirnos rápidamente. Jorge, ¿qué exactamente dijo, o bueno, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué dijo el señor Rivers? Así que... Con todo gusto, mi querido Ángel. Pues bueno, nuestro querido Philip Rivers en pocas palabras dijo que el poder trabajar con un coach que amó, refiriéndose a Steichen, con una institución que disfrutó mucho trabajar, que agradeció mucho al señor Irsay, que en paz descanse, que creyó en él en el 2020. Y también menciona mucho que es muy importante para él que los jugadores con los que pudo estar en esa temporada de 2020, 14 de ellos siguen en el equipo, que los cuartos de entrenamiento, la gente de publicidad sigue siendo los mismos. Esa familiaridad que tiene todavía con ese mismo equipo fue algo que lo convenció. También que le dijeran que lo querían, para él fue técnicamente lo que fortaleció, lo que hizo que tomara la decisión, ¿no? De sentirse apreciado por un equipo, y más en un juego que él ama, que él siempre, pues, él siempre piensa que iba a volver, ¿no? Entrevistaban a Tom Brady sobre esto y él dijo, sí, también yo podría jugar ahorita un partido, pero pues también uno se retira y piensa que el barco ya había zarpado, pero cuando se le da una oportunidad así, él dice que es muy fácil decidir y que realmente uno tiene que estar dispuesto a saber si puede lograrlo o no, que tiene que estar dispuesto a arriesgarse a vivir la oportunidad. Entonces él sabe que hay riesgos, pero eso solo lo sabrá y lo vivirá si juega en el partido. Y para él dice que esto fue un regalo y que así de simple fue la decisión para él de volver a la NFL. Perfecto, amigo, muchísimas gracias por ponernos más en contexto. Y a ver, justamente me quedo contigo, Jorge. Creo que la pregunta o las preguntas pueden ser distintas, pero al final el común denominador será el mismo, ¿no? ¿A qué regresa Philip Rivers en concreto, ¿no? O por qué
no pensar en otro quarterback de parte de los Colts, ¿no? Son 4 partidos, me queda claro, pero tal vez está llegando en un momento complicadísimo de la campaña para ellos, no nada más en términos de la posición, ¿no? Sino del calendario, de cómo está la división ahora. Entonces, para ti en particular, ¿te quedas con lo que dijo? ¿Le ves otra lectura? Mira, para él el amor al juego, yo creo que es indiscutible lo que él dice. Simplemente Bueno, pero eso lo puede decir cualquier jugador, ¿estás de acuerdo? No, Ángel, pero nada más quiero que sepas esto. Okay. Al quedar en el roster activo, él acaba de postergar 5 años Justo. más su posible entrada al Salón de la Fama. Sí. Entonces, ahí hay amor. Okay. Porque hay amor, porque al final del día está retrasando algo con lo que pues muchos jugadores de la NFL sueñan durante toda su vida, incluso antes de llegar a la liga. Entonces creo que ese amor es incuestionable. Okay. Ahora, hablemos de los Colts. Mira, yo creo que los Colts traen a Philip Rivers. Si quieres, primero veamos por qué Philip Rivers y después veamos por qué traer otro quarterback en este momento. Uh-huh. Realmente, si te pones a pensar, ya pasó la agencia libre, ¿no? Entonces realmente cualquier quarterback que esté en otro equipo no lo puedes tocar porque ya no hay agencia libre. Los otros equipos tendrían que cortarlo y tú levantarlo, y eso podría ser colusión y podría ser un problema. Entonces no se puede hacer. Entonces, si te pones a pensar, ¿qué quarterback está afuera que pudieras levantar tú? Cam Newton. Yo creo que el último año de Cam Newton contra el último año de Philip Rivers, creo que me quedo con el último año de Philip Rivers con los Colts, y Cam Newton se quejó muy amargamente de la situación. Roethlisberger ni siquiera levantó la mano. Tom Brady no puede por ser dueño dueño minoritario de Las Vegas. Entonces realmente no tienes a nada. Case Keenum, Heineken tal vez pudieron haber sido las opciones, no sé ni dónde estén los pobres. Entonces yo creo que no te quedaba otra más que Philip Rivers. Ahora, realmente, ¿por qué buscar otro quarterback? Yo creo que los Colts, Ángel, apostaron demasiado esta temporada. Lo platicaba con un conocido hace poco. De verdad, Ángel, en 4 o 5 semanas, los Colts pasaron de soy el rey del mundo a se acabó esto en 2 segundos. Incluso hasta realmente esa inversión de las 2 picks por Sauce Gardner pasó de ser una decisión que fue tomada como wow, van por todos, pueden ser contendientes al Super Bowl, a qué lástima porque pues no te va a servir de nada eso que pagaste, ¿no? Entonces yo creo que los Colts están tratando de justificar esta inversión, a ver si les sale, a ver si lo logran, pero híjole, lo veo muy difícil, pero pues ellos están tratando de contender. Y es que la verdad están en una división que se ha apretado, en una división que tendrá, creo, el cierre más interesante de la NFL, y en una división que también, no sé ahorita que nos diga también George, la vara de los otros quarterbacks, afortunadamente, si lo queremos ver así, no es tan alta, ¿no? Por algo creo que también Daniel Jones estaba brillando, ¿no? Un Trevor Lawrence que le ha costado, no ha logrado establecerse del todo en Jacksonville, no es un quarterback de confianza, creo, al 100%. Y un Stroud, ya lo tocaba Ana, pero que es una realidad también, tuvo una muy buena temporada, posteriormente se nos medio cayó, pero lograba poner a los Tejanos en el primer lugar de esa división, porque el resto de los equipos tampoco era un gran rival o un gran conjunto, ¿no? de oposición para un equipo de Houston, que bueno, pues ahí ha tenido también sus trastabillos. Pero a ver, George, digo, no sé también por dónde va a ir tu análisis o tu respuesta. Meteré en la ecuación y en la situación esto que dice Jorge. O sea, Philip Rivers está retrasando su entrada al Salón de la Fama. ¿Realmente lo tenía garantizado? No, y creo no. Aquí ya lo habíamos platicado. Me parece que no es un quarterback que tenga. A lo mejor sí tiene credenciales para poder en algún momento llegar a hacerlo, pero así alguien que te desgarres por si en algún día no entra al Salón de la Fama, pues evidentemente tampoco. Aquí tenemos que ponerlo con un quarterback de su misma generación y por el cual llegó de alguna manera a los Cargadores de San Diego en aquel momento. Pues era Eli Manning. Recordaremos que los Chargers eligen originalmente Eli Manning
y los Gigantes eligen a Philip Rivers y hay un cambio. Uno terminó ganando 2 supertazones y otro, pues por cuestiones de la vida, nunca pudo llegar a uno. Estuvo en una que otra final de conferencia y jamás pudo llegar. Al final sí tiene una carrera consistente, porque fue más consistente que el mismo Manning, porque tuvo más apariciones en postemporada. Nunca pudo llegar a ese juego grande, pero así que tú digas, Ángel, alguien que estaba totalmente garantizado que dentro de... ¿Cuándo se retiró Rivers? Creo que en 2021, ¿no? O 2020. Sí, después de esa temporada que tuvo con los Colts, de inmediato sale. Ok, o sea, este año ya era elegible, y a partir de ahí, pues bueno, ya dependía de si lo elegían o no. Pero aquí evidentemente la retrasa un poco más, pero no es alguien que tú digas, la tenía totalmente garantizada. No, a lo mejor sí ya en algún momento, si es que no hay nadie más posible entrar, pero no era alguien. Y yo la verdad, la decisión, pues aquí la semana pasada la hablábamos, me parece. Uh-huh. Yo veía a Indianapolis como ese ganador de la división sur. Ahora pues yo evidentemente tengo que retractarme y tengo bastantes dudas. Lástima lo que le pasa a Daniel Jones, en la que era hasta el momento pues la mejor temporada de su carrera, o probablemente la segunda mejor, porque también ese 2022 que tuvo con Nueva York fue bastante productivo, más allá de que en aquella temporada los Gigantes brillaron gracias a Saquon Barkley. Pero qué lástima que le pasa ahora esto. El equipo, igual lo decíamos la semana pasada, tira pues únicamente Jonathan Taylor y de lo que puede llegar a ser su defensiva. Y pues esta decisión del señor Rivers, pues yo que recuerdo un antecedente similar, que de hecho no se dio, no sé si ustedes se acuerdan, fue de Jim Kelly, que estuvo a nada de volver con los Baltimore Ravens por ahí del 2004, 2005. Fuera de eso, no recuerdo a alguien tan longevo que ya tuviera tantos años inactivo regresando. Va a ser interesante a ver cómo, no solamente por lo que hay todavía en los Colts, que lo decía en la conferencia, sino por él cómo está físicamente, cómo va a volverse a meter en ese alto rendimiento después de 4 o 5 años sin estar totalmente varado. Justo. O sea, eso va a ser muy interesante de ver. Y bueno, yo la verdad, yo solamente lo veo como un proyecto a 4 partidos. No lo veo siendo el quarterback titular de los Colts la temporada que entra. O sea, va a volver a ser Daniel Jones. Vamos a ver cómo evoluciona, pero es un proyecto claramente a 4 partidos de emergencia, y porque no había nadie más en la ecuación. Estaba Joe Flacco, que habló incluso con la directiva de los Bengals, y él dijo, ¿saben qué? Si me quieren cambiar, yo aquí ya no tengo nada que hacer, ya no voy a jugar, a menos de que se le bote la canica a Burrow, que no sé, vamos a hablar del tema, pero lo que dijo anteantier, pues también yo creo que por eso no dieron de baja a Flacco, pero Flacco fue a hablar con la directiva de los Bengals y les dijo, ¿saben de qué? Indianapolis necesita quarterback, me dejan salir. Al final ya no se dio, pero era una oportunidad latente el lunes, antes de que se anunciara los Rivers. Pues la verdad, hubiera sido muy loco, ¿no? Que Joe Flacco jugara con 3 equipos diferentes en la campaña. No sé hasta dónde hubiera estado permitido al 100%, pero sí hubiera sido algo, pues no esperado, ¿no? Y pues, híjole, la verdad es que lo de los Colts, no sé si llamarle una especie de, pues mala... No sé qué palabra usar para que no se escuche feo, pero... Mala suerte. Sí, mala suerte. Es que no puede ser que te hayas hecho de Richardson hace 2 años, el muchacho pues no tuviera, ¿no?, las armas para, la capacidad para. Por ahí platicamos de eso con Ricardo, nuestro experto en college, y nos decía que pues sí, le faltó mucha maduración, todavía vivir muchas cosas en el college para llegar mejor en la NFL. Te haces de Riley Leonard, que venía de ser subcampeón con los irlandeses peleadores, y se te lesiona.
está ahí en dudas toda la campaña. Y cuando parecía que tenías al no mejor quarterback de la liga o de la conferencia o de la división, pero sí el mejor que has tenido desde Andrew Luck, pues que le pase lo que le pasó a Daniel Jones, la verdad es que sí, es inverosímil, ¿no? Entonces, pues a ver más que nada cómo salen de este bache, ¿no? Los Colts, porque insisto, se le están poniendo las cosas color de hormiga con la división. Pero pues parece ser que Philip Rivers tiene las credenciales, ¿no? La última temporada con ellos, 4.169 yardas, marca de 11 victorias y 5 derrotas, lanzó más de 500 pases, fue interceptado 11 ocasiones, pero creo que le ha dado el buen George a algo muy, muy clave, ¿no? Eso fue hace 5 años, no sabemos, creo que no. Que si el señor se ha mantenido en el gimnasio, si ha hecho repeticiones, tiene conocimientos todavía de la NFL, porque está en el college, ¿no? Me parece ahí con Alabama, una cosa así. Pero eso va a cambiar y va a ser muy distinto, ¿no? A lo que enfrente el domingo. ¿Perdón, amigo? Te interrumpo rápido. Dale. Rivers ahorita es coach de un equipo de preparatoria, de high school en Estados Unidos. Sí. Lo interesante, Ángel, es que este tipo usa la ofensiva que actualmente usan los Colts. Sí. Segundo, es verdad. Steichen, el coach de los Colts, ha mentoreado a Philip Rivers sobre su equipo. Lo ha ayudado como coach para poder implementar esta ofensiva. Entonces, esto trae también cosas interesantes que puede aportar Philip Rivers. Obviamente con la edad puede ser difícil, pero eso ayuda a que sea más fácil su adaptación al partido que viene. Pues sí, eso sí también lo había escuchado en la semana y pues sí, vamos a ver hasta dónde le termina ayudando. Para cerrar este tema, pues vamos a escuchar a nuestra colaboradora Steph González, que nos preparó una cápsula en torno a justamente todo lo que han vivido los Potros de Indianápolis, sub y baja que han tenido de la temporada, y en el posterior anuncio de Rivers, también cómo ella lo valora, qué calificación de alguna forma le da y qué espera que pueda aportar el señor Rivers los próximos 4 partidos. Así que escuchamos rápidamente con atención Steph y regresamos para pues ya nada más ahondar en esos escenarios de Patriotas, Broncos y Rams para asegurarse su lugar en la postemporada. Buenos días, tardes, noches, depende de la hora en la que estén escuchando este programa de Sport Bowl. Mi nombre es Steph González y les voy a dar un pequeño resumen sobre lo que está pasando con el equipo de mis amores, que son los Indianapolis Colts. Como fanática les puedo compartir que tenía muy pocas expectativas sobre lo que iba a hacer esta temporada. Cuando se anunció la llegada de Daniel Jones, creo que fui de las personas que más hate le pudo haber tirado porque no me gustaba el perfil del jugador para encajar directamente en el equipo de los Colts. Cuando se anuncia la titularidad de Jones sobre Anthony Richardson, un jugador que de alguna manera no ha podido desarrollarse al 100% en el equipo, pero fue seleccionado en el draft, buscando de alguna manera ese jugador franquicia que no han encontrado desde prácticamente el retiro de Andrew Luck. Entonces llega un Daniel Jones bastante motivado, bastante confiado y cobijado sobre todo por el equipo, y creo que demostró mucho en el tiempo que pudo estar dentro del equipo, porque si bien es cierto no lo han dado de baja, sus aspiraciones para terminar esta temporada con racha ganadora definitivamente ya no van a ser, porque se anunció justamente esta semana que después del encuentro contra los Jaguars sufrió una lesión que lo deja fuera el resto de la temporada. Pero vamos un poco por partes. La primera mitad de la temporada, es decir, los primeros 9 partidos que jugaron los Colts, la verdad es que fueron bastante buenos y sobre todo esperanzadores para todos aquellos que somos fanáticos del equipo de la Herradura. El equipo comenzó ganando su partido inaugural contra los Dolphins 33-8, una cosa que no sucedía desde por lo menos hace 10 años, lo cual nos daba una pequeña esperanza de que quizás la temporada iba a ser diferente a las últimas que habíamos tenido desde hace por lo menos 6 o 7. Y claro, bien es cierto que se ha hablado mucho de que toda esa buena racha de victorias que traían los Colts se definía más por el calendario tan simple y tan sencillo que estaban teniendo, pero
A mí mi papá siempre me enseñó que ganar es ganar aquí en China, y entonces así le ganes al rival más pequeño, todas las victorias cuentan. Se le ganó a los Dolphins, se le ganó a los Broncos, se le ganó a los Titanes, se le ganó a los Raiders, a los Cardinals, a los Chargers, a los Titanes, y antes de ese bye week se le ganó en un partido dramatiquísimo en Berlín a los Atlanta Falcons en overtime. La segunda parte del calendario, desde mi perspectiva, venía bastante más complicada porque ya se enfrentaban a equipos que de alguna manera tenían un poco más de aspiraciones reales, y no es que uno quiera hacer menos a los demás equipos a los que se les ganó, pero sabemos la situación de unos Delfines, de unos Titanes, de unos Cardinals que vienen a la baja desde hace varias temporadas y quizás no son tan serios contendientes como los equipos a los que se enfrentan los Colts en su segunda parte de la temporada, que son unos Texans que tienen una defensiva extraordinaria, o unos Jaguars que la verdad es que, hablando de la división, siempre se complican, a unos 49ers que, aunque son un hospital andando, hacen que su sistema funcione, y que decir de los Seahawks, que están haciendo que todo de la mano de Sam Darnold les salga a la perfección. Después de ese bye week han venido 3 derrotas consecutivas para los Colts, pero la parte más relevante creo que no se habla o no se trata de la pérdida de esos partidos y evidentemente del liderato, porque los Colts se mantuvieron en la cima de la conferencia americana y de la división de la AFC Sur durante muchísimo tiempo. Entonces duele evidentemente el descalabro, duele evidentemente haber estado tanto tiempo en la cima para que ahorita seamos relegados a la tercera posición, pero creo que no duele tanto como la baja de Daniel Jones. El apodado Indiana Jones en el equipo de la herradura venía haciendo un papel extraordinario, se estuvo manteniendo en el top 5 de pasadores de toda la liga, y pues de alguna manera esta lesión en ese primer cuarto en el partido contra los Jaguars el domingo pasado termina por mermarle todas las posibilidades de lo que en algún momento se tuvo en conversación, porque sí, señores, en algún momento se consideró al quarterback Daniel Jones, ese que todo mundo ninguneamos después de que corrió 70 yardas y se terminó cayendo 20 yardas antes del touchdown en ese partido contra los Eagles, pero el quarterback logró 3,101 yardas y 19 touchdowns. Se sabía, para los que somos fanáticos del equipo, para algunos seguidores un poco más metidos dentro de la NFL, que venía arrastrando una pequeña lesión de tibia, si no mal recuerdo, por ahí, pero de todas maneras creo que era más su amor de querer demostrar que todavía tenía mucha gasolina en el tanque, que así se arriesgó a jugar, y al final creo que termina saliendo mal esta jugada porque termina lesionándose gravemente para perderse el resto de la temporada. Sale al quite un Riley Leonard, que al final es un seleccionado apenas del draft anterior o del draft de este año, que pues al final no tiene experiencia dentro de la NFL, termina complicándose muchísimo el partido. Siento que más un poco en el estado anímico, un golpe en el estado anímico del equipo, termina complicándose el partido del domingo pasado contra los Jaguars, y pues nada, se acaban un poco esas esperanzas que teníamos como fanáticos de poder avanzar a la siguiente ronda. Ahora, aquí la parte más complicada de la situación de los Colts no es tanto el calendario tan complicado que se viene, porque ahorita el partido del domingo es contra los Seahawks, después se vienen los 49ers, después el segundo partido contra los Jaguars, y se cierra contra unos Tejanos que, repito, se nos indigestan cada que tienen oportunidad. Aquí lo preocupante es que los 3 quarterbacks que están firmados en el equipo de Indianapolis están lesionados. Daniel Jones fuera el resto de la temporada, Anthony Richardson, que tiene una lesión en el ojo, está todavía en el injury reserve, y todo parece indicar que aunque ya quizás hoy entrenó un poco más de tiempo completo, Riley Leonard salió tocado de una rodilla. ¿Cuál fue la solución brillantísima que mi equipo le dio a esta situación? Sacar del retiro a Philip Rivers. Este histórico quarterback, que ya tuvo un periodo con los Indianapolis Colts en aquel lejano 2020, de 44 años, se retiró justamente terminando esa temporada de los Colts, en los que, por cierto, dato curioso, ese 2020 fue el último año en que los Colts accedieron a playoffs justamente de la mano de Rivers.
Y sí, bien es cierto que tuvo una carrera extraordinaria porque fue seleccionado 8 veces Pro Bowl. Al momento de su retiro era el quinto en la historia de la NFL en pases completos y yardas acumuladas y tuvo una racha de 224 partidos iniciados de manera consecutiva, además de haber sido nombrado el regreso del año en aquel lejano 2013. ¿Pero creen que sea suficiente como para tratar de salvar un barco que ya parecía y ya se instalaba directamente en unos playoffs, aún faltando tanto para la temporada? Los insiders en Indianapolis reportan que los 2 días que ha tenido de entrenamiento se vieron bastante bien. Todo parece indicar que sabe perfectamente bien el funcionamiento y el play call que se maneja en Indianapolis Colts porque está muy de cerca o mantiene buena comunicación con el head coach Shane Station. Y quizás sea una ventaja a su favor, pero al final no tenemos que dejar de lado que tiene 44 años y que prácticamente está saliendo de un retiro de 5. Los Indianapolis Colts en este momento lo que necesitan es ganar al menos 3 de sus 4 partidos que le faltan y sobre todo ganarle a los equipos divisionales que al final ya les ganaron en esta primera mitad del calendario, que son los Jaguares y los Tejanos. Y es que sí, honestamente, después de estas últimas 3 derrotas, la salida de Daniel Jones, que hay varias bajas en el equipo y demás, las probabilidades que en algún momento estuvieron en el 98% de clasificar a playoffs se redujeron al 23.3%, lo cual sí se ve complicado, pero al final no imposible. Y para esta fanática siempre se ha dicho que aquí es el 99% de posibilidades y 1% de fe. Pero, díganme ustedes, ¿qué creen que vaya a pasar con los Indianapolis Colts en estos últimos 4 encuentros? ¿Lograrán, contra todo pronóstico y con un Philip Rivers recién retirado, lograr acceder a playoffs? Pues bueno, ahí estuvo esta profunda y muy enfática participación de Steph González, a quien le agradecemos que nos haya dado su punto de vista al respecto. Y ya nada más para cerrar el tema, porque ya la pregunta que ella formuló ya la contestamos. Curiosamente, Philip Rivers regresa al terreno de juego cuando Matthew Stafford está a 278 yardas de superarlo en el departamento de la mayor cantidad de yardas por pase. Son 63.163 de parte de Stafford y 63.440 de parte de Philip Rivers. Entonces, si juega Rivers el domingo, pues le costará un poquito más de yardas probablemente a Stafford superarlo y subir así al número 7 de este listado que, como seguramente todo el mundo sabe, lidera Tom Brady. Bueno, eso en cuanto a los Colts. Y ahora, señores, para ir cerrando, solamente dejar en claro 3 equipos en búsqueda de los primeros boletos a la postemporada. Esos son los Broncos de Denver, los Patriots de Inglaterra y los Rams de Los Ángeles. En el caso de los Broncos, mi estimado George García, para también irte agradeciendo y escuchar tus últimas palabras, amigo, estarán enfrentando a los Green Bay Packers el domingo a las 3:30 de la tarde. Buen duelo, ¿no? Uno con marca de 11-2, otro con marca de 9-3-1. Y los Broncos, para asegurar ese boleto, tienen 6 posibilidades. Obviamente la más obvia o la más sencilla en teoría es ganar. O si llegan a empatar, necesitan que pierda el equipo de los Chargers, o que pierda los Jaguares, o que pierda Houston, o que pierda Indianapolis. O en el último de los casos, que pierda o empate Houston y que pierda o empate el equipo de Indianapolis. Entonces, ¿tú cómo ves la posibilidad de los Broncos, amigo? ¿Y con qué más te quieres despedir? Yo creo que los Broncos van a ganar en su casa. Va a ser un partido muy interesante de ver, muy defensivo. Dudo que los Broncos, por ejemplo, hagan 44 puntos como se los hicieron a Dallas hace un mes y cacho. Uh-huh. Van a enfrentar una defensiva de Green Bay que tiene mucho oficio. Aquí lo he recalcado, este año a Green Bay no me ha gustado mucho lo que he visto de Green Bay, pero va a ser un duelo muy peleado. Seguro un muy buen partido el domingo por la tarde. Domingo en la noche igual me gusta, Dallas, Minnesota. Yo como decías, Ángel,
si los Broncos ganan, están calificados, ya están totalmente, ya ganan la división, ¿no? Por lo que me dijiste. No estoy muy seguro de eso. Me parece que puede que sí, si pierden los Chargers, pero híjole, me metes en un predicamento porque no sé si ya se enfrentaron 2 veces estos equipos. Bueno, pero ya literalmente aseguran playoffs. Sí, eso sí. 100%. Eso sí. Sí, aseguran postemporada al 100% y Sí. darían otro buen golpe ante un buen equipo, como ya lo hicieron hace unas semanas contra Kansas City. En fin, yo creo que lo va a ganar Denver. Si Green Bay lo gana, hombre, también no sorprendería a nadie. Va a ser un buen partido. Decía domingo en la noche, Dallas Minnesota. Uh-huh. Me parece un duelo desesperados, Minnesota igual, si quiere jugarse algo tiene que ganar el domingo. Dallas también, prácticamente el que pierda se estará diciendo adiós. Lunes en la noche Pittsburgh Miami, otro duelo interesante, Uh-huh. y que va ligado con el mío, pero es el domingo al mediodía. Baltimore contra Cincinnati, que habrá que ver si los Ravens van a venir con la herida abierta de juego de hace 2 semanas, o si los Bengals por fin después de 4 años pueden ganarle la serie completa a los Ravens. Habrá que ver, y evidentemente mantener sus esperanzas de playoff vivas. Si Cincinnati puede estar totalmente eliminado. Uh-huh. Si los Ravens pierden, también, Ángel, o sea, aunque tengan un juego más que los Bengals, habrían perdido ya la serie con Cincinnati. Les quedaría un juego con Pittsburgh y me parece un juego con Cleveland. Entonces, pero ya tenían una marca muy pesada ahí si es que pierden, De Y el acuerdo. de Pittsburgh tiene que ganar, Ángel. Pittsburgh tiene que ganar 2 partidos para asegurar la división. Literal, 2 juegos. Sí, y el tema es que el lunes contra Miami, partido que tendremos de hecho aquí en nuestras narraciones, no contarán con TJ Watt por un tema en el pulmón. Entonces, pues a ver cómo les va primeramente Dios ese día a los aceleros, porque si no, pues el patrón obviamente se va a enojar y pues ya mejor para qué les cuento lo que puede suceder. Muchas gracias, mi estimado George García, por tus palabras, por tu tiempo, amigo. Y bueno, pues estamos ahí al pendiente de los próximos Space, ¿no? Para reencontrarnos. Mi estimado Jorge Arevalo, pues tú más que nadie sabes lo que necesitan los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero no está de más mencionarlo. Ellos sí aspiran a asegurar la división este con una victoria, porque van ante los Buffalo Bills, ¿no? Eso es lo principal. Duelazo, ¿no? Si el de la semana 6, si no me equivoco, que tuvimos por aquí, también en las narraciones era bueno, pues este trae el doble de implicaciones. Y para asegurar la división, amigos, son otros 6 escenarios, casi muy similares a de los que depende el equipo de Denver, de hecho. Sí, mira, al final del día es un juego complicado, Ángel. Es un juego, se espera nevada durante el partido. Ok. Entonces, es un clima que, curiosamente, aunque es un clima que no es desconocido para los jugadores de Nueva Inglaterra, es un clima que puede beneficiar a la ofensiva de Buffalo con el tema de Josh Allen, ¿no? Sabemos lo explosivo que puede ser Josh Allen, sabemos lo peligroso que es este jugador. Yo creo que también tenemos que tomar en cuenta, Ángel, que tanto Sean McDermott se está jugando, yo creo que un poquito, no quiero decir que se está jugando el puesto directamente con este juego, pero ponte a pensar si tú fueras dueño de Buffalo en el primer año de Vrabel con Drake May, te ganan los 2 partidos a ti, Buffalo, el año en que Mahomes, el año en que Lamar y el año en el que Burrow no están fuertes para la postemporada. Creo que puede ser un tema muy delicado en Buffalo perder este partido en casa contra Patriotas. Coincido. Veamos qué pasa con el equipo. Entonces, pues al final Patriotas tiene la ventaja que le lleva juegos de ventaja a Buffalo. Entonces yo creo, Ángel, que no es si gana la división, sino cuándo la va a ganar. No me sorprendería que Josh Allen, siendo el superhéroe, el mejor jugador de la NFL en este momento, si me dices que hizo 2 touchdowns por tierra y 2 por aire, claro que nos puede ganar el partido, pero la división ya no nos la saca. Ok, interesante
declaración de parte del señor Arévalo. Pues a ver qué pasa el domingo por la tarde entonces en el Pedro Navaja, ¿no? Que por ahí tenemos una pequeña plática, discusión la vez pasada en torno a esto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias también, mi estimado Jorge. Y pues nos escuchamos obviamente el lunes allá en Narraciones SB para el Miami-Pittsburgh, amigo. Y pues cerramos con el tema de los Rams. Ellos solamente tienen un solo escenario, es ganar. Ganar les asegura el boleto a playoffs. No hay posibilidades de que tampoco se aseguren ni la división ni la conferencia. Su marca de 10-3, pues como todo el mundo sabe, está compartida con Seattle. Y pues por ahí le están pisando los talones, tanto Green Bay como San Francisco, como los mismos Osos. Y el duelo ante los Lions del domingo por la tarde, también la verdad pinta muy bueno, muy interesante. Y podría significar para cualquiera de los dos que pierda una herida tal vez difícil de sanar en lo que resta de temporada. Entonces pues vamos a estar al pendiente de qué sucede justamente allá en Los Ángeles. De nuestra parte es todo. De esta manera llegamos al final de este largo space, pero de verdad muchísimas gracias a los que se quedaron, a los que lo escucharon en vivo, a los que lo hagan también de forma repetida a través de Spotify o de YouTube. Y de hecho no es amenaza, más bien es una invitación. Yo creo que irán en aumento poco a poco los space con los invitados que tengamos y con el cierre de temporada regular que tengamos. Así que los esperamos aquí cada semana, ya sea miércoles o viernes, que les estaremos informando exactamente el día para que nos acompañen. A nombre de Jorge Arévalo, de George García, de Ana Jimena, que fue nuestra invitada, yo soy Ángel Estrada. Muchísimas gracias, que sigan pasando una excelente noche de viernes, gran fin de semana para todos y nos escuchamos en la próxima. El capítulo se ha terminado y te agradecemos habernos escuchado hasta el final. No te pierdas de todo nuestro contenido en X, Spotify, YouTube y aquí nos reencontramos en el próximo episodio.